no me extiendo mucho porque el tiempo corre, ¿sí o no? Entonces, continuemos entonces con la siguiente. ¿Con qué gafas me estoy viendo? Miremos con qué gafas nos estamos viendo. Si con unas gafas oscuras, con unas gafas más cálidas, con unas mejores, porque evitemos el diálogo destructivo, como que yo no puedo, y sustituirlo por afirmaciones constructivas, como estoy aprendiendo, yo puedo mejorar. O sea, puede que en el momento no sea el mejor del mundo, ¿no? Pero puedo mejorar, estoy aprendiendo. Entonces, todo esto es importante. ¿Alguien tomó el control de la reunión? Permíteme, Cristian, Sí, sí, gracias. creo que alguien se colocó en primer Sí, plano. gracias, le agradezco. Listo, ya puedes volver a compartir pantalla. Bueno. Ya está cargando nuevamente, entonces vamos a la... Sí, que nunca hay que vernos con gafas destructivas, ¿sí? Sino con gafas constructivas de que somos capaces, que estamos aprendiendo, aprendernos a perdonarnos, a reconocer que estamos en camino. Pregúntanos cómo nos trataríamos o cómo trataríamos a un amigo que estaría en la misma situación que nosotros y hacerlo con nosotros, ¿sí? O sea, no tratarnos tan duro. Muchas veces nos autosaboteamos, nos tratamos de lo peor. Yo tengo una amiga que ella se trata demasiado duro. Ella, cualquier error que tiene, eso se da un palo que ustedes vieran, Dios mío. Y uno debe ser amigable hasta con uno mismo, porque si uno mismo no se quiere, ¿quién nos va a querer, sí o no? Descubre tu propósito y moverás el mundo. ¿Qué opinan de este eslogan? Descubre tu propósito y moverás el mundo. Les voy a compartir mi propósito, ¿sí? Mi propósito es ayudar a despertar tu líder interior para que convierta los desafíos en oportunidades de mayor crecimiento y desarrollo para toda la comunidad. Un propósito debe ser algo sencillo, no tan extenso ni tampoco tan corto. Debe ser algo que diga, que exprese ahí tus habilidades, tus intereses, tus sueños, todo lo que de verdad te mueve el piso, sí, tu pasión. La intención de aprendizaje para este taller. Si aprendo a liderar con propósito, transformaré mi vida y la de los demás. Es decir, no solamente mi vida. Lógicamente debo empezar por mí, ¿sí? Pero al transformar mi vida podré ayudar a que otros también transformen las suyas. Entonces, si el miedo al fracaso no existiera, ¿cuál sería esa audaz e inspiradora visión que te atreverías a perseguir ahora mismo? ¿Quién nos colabora participando? Ya sea por el chat o levantando la manita. Si el miedo al fracaso no existiera, ¿cuál sería esa audaz, inspiradora visión que te atreverías a perseguir ahora mismo? Por ejemplo, ser un arquitecta, ser un ingeniero famoso, un científico que descubre la vacuna para el hambre, etcétera. O sea, ¿quién se anima a participar? Los escuchamos. Pueden levantar la manita. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos, sí, señora. Diana, Diana, cuéntanos. Bueno, yo tenía un sueño No, cuando no, bótalo por allá, bótalo por allá. Sí, bótalo. Sí, bótalo ahí. se van a votar, pero bueno, Sí, tenía un sí. sueño de ser veterinario. ¿Cómo, Diana?
O si nos puede escribir por el chat. ¿Cuál sería ese audaz inspiradora visión? Buenas. Buenas noches. Buenas La noches. pregunta es si aprendo a liderar con propósito de transformar mi vida y la de los demás. Claro, Claro. el Sí. líder hace parte de la formación y educación que se tiene, tanto él mismo como las personas que tiene a su alrededor. Muy bien, excelente. Y otra preguntita más, ¿cuál sería esa audaz inspiradora visión que tú tendrías, te atreverías a seguir si no tuviéramos miedo a fracasar? La enseñanza. La enseñanza. Sí, La claro. docencia es muy hermosa, ¿cierto? La docencia es maravillosa. Sí, pero Con todos no muchos tenemos desafíos. ese Sí. desafío tan grande. Sí, Pero eso es cierto. vamos a verlo si nos arriesgamos Amén. más adelante. Listo. Muchas gracias por tu participación. Muy amable. Bueno, entonces, liderazgo con propósito. ¿Qué entienden por liderazgo con propósito? No es solamente llegar a una meta, ¿sí? No es solamente conseguir recursos económicos para la organización o algún efecto parecido. El liderazgo con propósito quiere llegar a la meta también, pero se plantea dos preguntas: el por qué y el para qué de nuestra existencia en la tierra. ¿Quién soy yo? Pero no solamente para mí, sino para los demás. ¿Para quién soy importante? ¿Qué personas me aprecian? ¿La familia, los amigos, los compañeros de trabajo? Entonces son preguntas que lo ponen a uno a pensar, sí, que resuenan en nuestro interior. ¿Para quién soy importante? El liderazgo tradicional solo se enfoca en los precios, en el dinero, muchas veces, ¿no? En formas rápidas de realizar una tarea, una labor. Es solamente resultados económicos. En términos sencillos, el liderazgo con propósito es liderar desde el ser, no tanto desde el tener, de tener mejor carro, de tener mejor apartamento, no. Desde el ser mejor persona, de tener valores, de tener carácter, de tener principios, ¿no? Todo eso es importante ahí. Tu propósito entonces se va a convertir en tu brújula moral y estratégica que guía cada decisión, especialmente cuando el mar o cuando las situaciones se complican, cuando perdemos el trabajo. ¿Se imaginan ustedes las situaciones tan difíciles? Perdemos el trabajo o la pareja sentimental nos abandona. Ahí es cuando tenemos que tener ese carácter, esa firmeza para seguir adelante. He conocido muchas personas de verdad muy juiciosas, muy profesionales. Me acuerdo de un contador que lo dejó la esposa. Dios mío, eso qué cambio tan drástico. Dejó el trabajo, dejó la empresa, empezó a tomar. O sea, algo le faltaba a él que no lo podía llenar con cosas de afuera de él. Pero él de verdad que, gracias a Dios, con el paso del tiempo, sentó cabeza y volvió a recuperarse. Pero mire que cualquier tragedia, si uno no está firme, lo puede acabar, ¿no? Lo puede destruir. Les voy a contar una breve historia de María Teresa de Calcuta. ¿Qué opinan de ella? Una gran santa, ¿no? Y una gran mujer. Ella, para mí, es una de las mejores líderes con propósito. La Madre Teresa de Calcuta no era acumular poder. Ella más que todo buscaba demostrar que el amor más profundo es la mayor fuerza de cambio en el mundo. Su liderazgo no se midió en riquezas o seguidores, sino en una dignidad restaurada y esperanza entregada a los más olvidados, a los más necesitados, a los enfermos, a los niños, a los abuelitos. El propósito como punto de inflexión. Ella nació en Annes, en cerca del Imperio Otomano. Su vida tomó rumbo a los 18 años, pero ella desde los 12 ya sentía cuál era su llamado, ya sentía cuál era su propósito, pero hasta los 18 años se encaminó por la parte espiritual. Llegó a la India en 1929, pero el momento definitorio de su propósito ocurrió el 10 de septiembre de 46, o sea, fueron muchos años esperando ese llamado interior. Ella desde el 1929, cuando llegó a la India, fue profesora, dictó 3 materias, geografía, historia e inglés, pero ella sintió un llamado cuando iba en un viaje en tren. Ella sintió como una llamada dentro de otra llamada que ya tenía en la vida espiritual. Sintió que Dios le pedía que abandonara el convento y se dedicara a servir a los más pobres entre los pobres, viviendo entre ellos.
Y es un llamado difícil, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros no lo haríamos, ¿cierto? O sea, lo pensaríamos 2 o 3 veces para dejarlo todo e irnos a vivir de pronto en un ambiente muy duro, muy difícil, ¿no? Ella no lo pensó tanto. Este no fue un impulso, ella se dio cuenta que fue un llamado real y allí fundó servir a Cristo en el rostro angustiado de los pobres. Luego se convirtió esto en las misioneras de la caridad, una fundación que está más en 130 países. Fue una cosa revolucionaria. ¿Se imagina usted una docente casi 20 años y deje todo porque ella le nacía más que todo? No fue porque los superiores le dijeron, bueno, váyase ahora a ayudar a los pobres, no. Fue algo que ella dijo allá que tenía que hacer. Entonces ella tuvo coherencia con lo que pensaba, lo que decía y lo que estaba haciendo. O sea, ella era una persona muy coherente con lo que hacía. No dirigía desde un escritorio, ella vivía en la pobreza. Ayudaba a los enfermos de cáncer, a moribundos. Tuvo una visión clara y contundente, o sea, su visión estaba ayudar a los pobres, sí, ayudar a las personas más necesitadas, dar amor y cuidado. Entonces tenemos que ser también resiliente, tener una visión clara y que tenga mucha perseverancia en cumplirla, porque ella al principio no le fue fácil, ¿no? Que la gente la acogiera como una persona que ayudaba a los demás, sobre todo a las personas de la India que eran de otra religión y eran muy desconfiados, ¿no? Que una persona católica les fuera a colaborar. Al principio para ella no fue fácil, pero ella siguió perseverando en esa misión y logró sacarla adelante, a pesar de la escasez de recursos, de la burocracia, de los periodos de duda espiritual. ¿Cómo llaman a ese periodo de duda espiritual? ¿Quién sabe? La noche oscura del alma. ¿Alguien ha experimentado esa noche oscura del alma? Cuando uno no sabe qué camino tomar, qué decisión hacer, si está mejor irse uno de acá del país o no sé, ¿no? Entonces, esa es la noche oscura del alma, cuando uno ve todo negro, todo oscuro, que no sabe qué camino tomar. Pero ella pudo salir adelante a pesar de todos esos desafíos, todos esos obstáculos que ha tenido. Entonces, es un testimonio muy bueno de liderazgo con propósito. Ahora vamos a encontrarlo nosotros, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que encontrar nuestro propósito y ese es también un objetivo de este seminario. ¿Cómo encontrar el propósito que está en 4 dimensiones? Está ubicado no solo en 3, en 4. Entonces, el propósito está en 4 dimensiones donde cada uno representa un eje de liderazgo con sentido. Uno de ellos es la sociedad, sí, las habilidades, talentos que tenemos, dones. ¿Qué talentos tenemos? ¿Qué habilidades? ¿Para qué somos buenos en esta vida? Otro también muy importante son las necesidades de la sociedad. ¿Qué pide la sociedad actualmente? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está necesitando? Otro, ¿qué nos interesa? ¿Qué pasiones tenemos? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos llama la atención? Parecen muy similares a las habilidades, a los intereses, ¿no? Pero es que se complementan bastantísimo. Y el último, que para mí es uno de los más importantes, el que puede sostener todo, el carácter, el 4º punto, la 4ª dimensión, el carácter, tener disciplina, la empatía, la perseverancia, los valores. Eso es lo que va a sostener en cualquier profesión, cualquier carrera, porque hay una frase muy común acá que dice, suben como palmeras y a veces caemos como cocos, pero porque nos falta este 4º elemento, tener valores, tener empatía, carácter. ¿Qué sirve uno ser un alto directivo de una empresa o de un gobierno cuando no tiene uno de verdad ni con qué fin, ni propósito, ni nada, sino llegó allá porque llegó no se sabe cómo, ¿sí? Entonces, este 4º yo pienso que es más importante que los demás, tener ese carácter para sortear cualquier situación difícil, cualquier cosa que nos esté afectando. Y algo que la Uniminuto, la Corporación Universitaria conocemos muy bien, el enfoque praxeológico. Este es un plus que está adicionado a la parte de liderazgo con propósito. Este enfoque tiene 4 partes. Bueno, esa sí lo dejo que ustedes me colaboren. ¿Cuáles son estos 4 elementos? Y me los describan, por favor, algún estudiante piloso. Son 4, ¿no? El observar, el juzgar, el actuar y la devolución creativa. Se volvió a caer la... Voy a volver a compartir, sí, se volvió a caer la, ¿qué? La pantalla, espéreme. Ahí se No, está. está proyectando. Ahí se mira, profe.
¿Cómo? Ahí está. Ahí está sigue bien, ahí está proyectando. claro. Sí, es que se presentó aquí aquí por ejemplo, aquí se me fue la imagen. Espérenme, ya le. Pero si quiere, colabórenme con los 4 puntos, ¿sí? O sea, ¿qué entienden por el observar, el juzgar, el actuar y la devolución creativa? A ver, un chico piloso de aquí de la universidad, de Uniminuto. ¿Qué es lo que analiza el observar? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre Jonah. es Juliana Salazar. Para mí el tema de observar es como analizar la realidad que hay como en el entorno, ¿sí? Sí. Ahí cuando uno observa, pues no emite juicios, no emite nada, simplemente como que analiza, escucha uno, como las experiencias de las otras personas o lo que está sucediendo en el entorno, ya sea un fenómeno, Sí. las personas, el medio ambiente, los animales, en general uno puede observar demasiadas cosas porque pues gracias a Dios tenemos el don de la vista Muy bien. intacto en este momento, ¿no? Excelente. Entonces es como, muy bien. como analizar el entorno. Para Sí, mí excelente. esa base. Y es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros para montar una vez un negocio en la parte de los servicios farmacéuticos, tuvimos que analizar competencias, cuántos locales habían ahí de la competencia, cuánta clientela, todo, ¿no? ¿Qué vendían? O sea, observar, ¿no? Observar todo eso primero. Luego juzgar, mirar si era bueno el sitio para montar otra empresa o no era bueno. Y actuar. Si se monta y no nos va bien, pues se monta en otra parte, ¿cierto? O sea, se hace una devolución creativa después y se va corrigiendo. Entonces, lo mismo sigue con este propósito. Al principio puede que el propósito que hagamos ahorita o que hagamos más adelante no sea el óptimo, pero lo vamos mejorando. Va siendo mejor con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque este propósito no es estático. Este propósito va cambiando, depende de las circunstancias, depende de las habilidades que tengamos o vayamos consiguiendo, adquiriendo. Entonces, es variable, ¿no? Ahora aquí, entonces, los 8 pasos fundamentales de este proceso de liderazgo con propósito. El primero, el autoconocimiento. El segundo, definir tu propósito, por qué y para qué. El tercero, la autodisciplina. El cuarto, tener un círculo de influencia de personas que sean o que piensen como tú. Recuerda el refrán, ¿no? Quien se junta con lobos, aullar aprende. Si tú te consigues amigos que sean sanos, que sean juiciosos, emprendedores, unos berracos para el estudio. Aquí en Santander se dice berraco, una persona pujante, ¿no? Una persona echada para adelante. Entonces, ese debe ser un círculo de influencia que tenemos que empezar a filtrar, o sea, rodearnos de personas buenas, ¿no? Tener coherencia en lo que pensamos, decimos y hacemos. No de pronto que de una cosa en la casa y decimos otra cosa afuera. Entonces, esto también nos mira el liderazgo con propósito. Reevaluar luego el enfoque praseológico, todo el proceso. Y el 8º punto, los frutos y legados del mismo. Entonces, voy a contarles una historia en la cual estén incluidos todos estos 8 pasos. De Sandra, se encarga de Sandra. Sandra se encontraba en el 2º año de su posgrado. Su investigación sobre sistemas de purificación de agua para comunidades aisladas, que una vez fue su gran pasión. Se había convertido en un monstruo de datos inconexos, experimentos fallidos y un equipo de colaboradores desmotivado. La presión por publicar su tesis era asfixiante y el para qué de su esfuerzo se había desvanecido. Estaba sentada sola en el laboratorio con una carta de renuncia a medio escribir en la pantalla. Ese fue su punto de quiebre y sin saberlo el inicio de su verdadero viaje. El primer paso para ella comenzó acá. ¿Quién soy? Antes de borrar la carta, algo la detuvo. Se hizo la pregunta más simple y aterradora. ¿Quién soy yo? Más allá de esta tesis, más allá de presentar este trabajo. Cerró los ojos y no pensó en sus logros académicos, sino en su infancia. Recordó haber visitado de niña la aldea de sus abuelos y enfermar por beber agua del pozo contaminada. Recordó la impotencia en los ojos de su mamá. En ese momento Sandra se vio a sí misma no como una profesional, sino como una persona que odiaba profundamente la injusticia
de que el lugar donde ella había nacido no tenía agua pura, agua potable, algo tan básico como eso, ¿no? Descubrió que en su núcleo no había una científica, sino una protectora. Ese fue el primer paso de ella. Luego el segundo, definir su propósito. Con esa revelación ella cambió la pregunta. Yo no era cómo termino esta tesis, sino ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nadie debería enfermar por tener sed, por beber agua contaminada? Para que la próxima niña que vaya a esas comunidades, sus abuelos puedan darle agua de verdad pura, que no sea una cosa solamente académica, sino algo, un proyecto de valor. Ella bautizó eso Proyecto Yacú, agua en quechua. Su propósito era claro, tangible y emocionante, crear una solución que protegiera la salud de los más vulnerables. Luego seguía tener la disciplina para llevarlo a cabo. El propósito le dio energía, pero la autodisciplina la convirtió en acción. ¿En qué la convirtió la disciplina? En acción. Pasó de la teoría a la práctica. Ella rompió su vieja rutina de trabajar hasta el agotamiento, creó un horario riguroso, se levantaba a las 5 de la mañana, no para trabajar, sino para meditar y visualizar el éxito del proyecto Yacú. Se comprometió a 1 hora de estudio teórico profundo cada día y a estar totalmente presente con su equipo durante las horas de laboratorio sin distracciones. En lugar de frustrarse cuando fallaban los experimentos, aplicaba la disciplina de analizar el error y planificar el siguiente paso. Su disciplina se convirtió en su fuerza silenciosa. ¿A cuánto no nos pasa eso? No, a veces no tenemos disciplina o algo. El cuarto, tener un círculo de amigos que compartan su propósito, el círculo de influencia. Solía quejarse de que todo lo que no podía controlar, la falta de fondos, la burocracia de la universidad, la apatía de su equipo. Ahora, inspirada, decidió enfocarse únicamente en su círculo de influencia. No podía cambiar la burocracia, pero sí podía hacer que su laboratorio fuera un lugar inspirador. No podía forzar a su equipo a sentir pasión, pero sí podía compartir la suya y escuchar sus ideas. Dejó de culpar a los demás y empezó a actuar. Organizó una sesión de lluvia de ideas donde cada opinión era valiosa, lo que la hizo que su equipo se sintiera parte de la misión, no solo empleados. El quinto paso, ayudar. Observó a su equipo, notó que Ana, la técnica de laboratorio, tenía dificultades para conciliar sus horarios con el cuidado de su hijo. En lugar de exigírselo, Sandra se sentó con ella y rediseñaron su plan de trabajo para hacerlo más fácil, más flexible. Vio que Javier, otro que le colaboraba, un estudiante más joven, le costaba un software de análisis. En lugar de impacientarse, le dedicó 2 tardes para enseñarle. Su mentalidad cambió de qué puedo obtener de mi equipo a cómo puedo ayudar a mi equipo a dar lo mejor de sí. Se convirtió en una facilitadora de su éxito. El paso sexto, ser coherente, que es lo que más a veces nos cuesta, ¿cierto? La coherencia. Llegó una oportunidad, una empresa les ofreció una importante financiación, pero con una condición: usar una membrana de filtrado más barata y patentada por ellos. Aunque los datos preliminares sugerían que podía liberar microplásticos a largo plazo. Esa era la salida fácil que ella tenía. La vieja Sandra habría aceptado, sí, la que no tenía como ese propósito interior. La nueva Sandra, fiel a su propósito de proteger la salud, rechazó de plano esa oferta. Le explicó a su equipo: no podemos prometer agua limpia si nuestro propio sistema la contamina. Esa decisión les costó dinero y tiempo, pero les ganó algo invaluable: la confianza absoluta de su equipo y su propia integridad. Sexto, la parte del enfoque praxeológico. El enfoque praxeológico, con los 4 pasos, se convirtió en su mantra. Después de un gran fracaso en un prototipo, Marta reunió al equipo. ¿Qué ha pasado con el equipo? Describamos los hechos, sin culpas, observamos los datos, el material roto, el agua sin purificar. ¿Qué ha pasado? Analicemos las causas. ¿Cuál fue el diseño? ¿Fue la presión? ¿Fue el material? Debatieron y conectaron ideas. Actuaron. ¿Qué vamos a hacer diferente la próxima vez? Propongamos una nueva hipótesis y plan de acción concreto. La devolución creativa se ha cumplido con este circo. Y acción, reflexión, cada error se convirtió en una lección invaluable, acelerando el proceso. Un líder con propósito no teme al error, lo utiliza. El enfoque praxeológico es un método para transformar la experiencia en sabiduría. Es el arte de pensar mientras se actúa.
asegurando la misión que sea paso. Y el octavo paso, los frutos y legados. 2 años después no solo defendió su tesis con honores, el proyecto Yacú, sino instaló su primer sistema autónomo en una pequeña comunidad andina. Ese fue el fruto, ver a los niños beber agua directamente del grifo, sanos y seguros. Pero el legado fue aún mayor. Javier, el estudiante al que ayudó ahora lideraba la expansión del proyecto. Ana, la técnica de laboratorio, había diseñado un programa de capacitación para mujeres de la comunidad. Sandra no solo había creado un invento, había creado una cultura, había encendido la llama del propósito en otros. Su liderazgo había trascendido su propia presencia. El éxito final de un líder no se mide en los frutos que recoge para sí mismo, sino en el jardín que deja plantado para otros. Ahora entonces, practicamos nosotros, ya nos toca, como dice, practicar nuestro propósito. Entonces tenemos en cuenta las habilidades y los intereses. De estas habilidades, ¿cuáles se relacionan más con cada uno de ustedes? La comunicación, el escribir, las manualidades, la analítica, la colaboración con los demás, las habilidades sociales, las tecnologías, la resolución de problemas. Todos en nuestras empresas necesitamos muchas veces a alguien que resuelva problemas, ¿no? Que analice bien, ¿cierto? Que sepa comunicar, que no le entendamos otra cosa que no es. La empatía, la gestión de proyectos, organizar. Pueden haber muchas más habilidades, ¿no? Pero estas son algunas así para hacer algo, como dice, ágil, ¿no? ¿Qué intereses? ¿Qué les interesa? Ya teniendo en cuenta estas habilidades, ahora miremos qué intereses tienen. La ciencia, los voluntariados, las artes. Hay muchos que les gusta la cocina, ser chef, preparar platos exquisitos. ¿Sabe un plato que me gustó mucho y que no sé si lo han probado? Un helado frito. Yo nunca había probado un helado. Imagina usted que friten un helado. ¿Quién sería ese creativo? De verdad que fue delicioso. No sé si lo han probado, pero en Piedecuesta aquí lo probé, un helado frito. De verdad que es increíble ver que algo que sea frío se pueda fritar. ¿Qué opinan de eso? De un helado frito. ¿Quién opina? ¿En dónde se consigue, profe? Aquí en Piedecuesta hay un restaurante que se llama La Barca y ahí venden ese postre, un helado frito, ¿se imagina ustedes? Entonces ellos miraron, sí, en pleno Piedecuesta y cerca de la iglesia del centro, como unas 2 cuadras arriba, 3 cuadritas. Pero mira ahí las habilidades que desarrollaron. Y ahí tuvieron en cuenta las artes, ¿no? La parte de ser chef. Entonces crearon un helado frito. Y eso se vende, ese helado, que mejor dicho. Entonces, para encontrar el propósito es fundamental conocer nuestras habilidades, ¿sí? ¿Qué habilidades tienen ustedes? Aquí les voy escribiendo. A ver, ¿qué habilidades tienen? ¿Quién tiene la comunicación? La de escribir. La de hacer manualidades. Resolución de problemas. ¿Quién tiene como interés las finanzas, los voluntariados, la sostenibilidad ambiental, la inteligencia artificial, hoy que está tan de moda? Eso nos interesa ahora actualizado. La inteligencia artificial, la biotecnología, la psicología, emprendimientos, finanzas. El que pueda escribir por el chat o si no participar verbalmente, les agradecemos. ¿Qué intereses tienen? ¿Qué habilidades? Los escucho. Aló, hola. Ya, profe, ya, profe. Hola, profe. Buenas. Todos Sí. estamos esperando a que alguien hable. ¿Cuál habilidad le interesa? ¿Qué habilidades tiene? A ver, alguien que me diga aquí para ir armando. Hola, profe, buenas Profe. noches. Buenas noches. Habla Lisnay Salazar. Digamos, una de mis habilidades es la comunicación. Creo que tengo esa habilidad de poderme comunicar con las personas. Entonces, creería que esa es una de mis habilidades. Comunicación, sí, es una gran habilidad, de verdad que sí. Hoy en día que todo depende de la comunicación, ¿no? Sí, señor. ¿Qué otra habilidad tienen Profe, acá? buenas noches. Buenas noches. La habilidad para poder entenderme con los clientes para la parte de ventas, en la parte comercial, una muy buena comunicación.
Muy bien, excelente. Aquí también están escribiendo la empatía, la comunicación asertiva, la disuasión positiva. Vea, ese término no lo había, pero es muy importante, de verdad que sí. Resolver problemas, Hola, la profe, buenas empatía. noches. Buenas noches. Pues las habilidades que yo he podido desarrollar pues a lo largo de mi ejercicio profesional, yo soy psicóloga y pues la Sí, comunicación, las habilidades sociales y la resolución de problemas y la empatía son como las habilidades que en el ejercicio de mi profesión he ido desarrollando y fortaleciendo. y muy necesarias, de verdad que la felicito porque son algo que la Gracias. sociedad necesita y son muy urgentes, de verdad que sí. Bueno, Hola, ahora profe, ¿cómo entonces, está? buenas, ¿con quién hablo? Hola, profe, soy Luisa, ¿cómo va? ¿Cómo ha Bien, estado? Luisa, gracias. Profe, pues quería participar, podría poner la Claro, anterior, una de las habilidades que también pues he desarrollado a lo largo de mi proceso como profesional y como persona, sí, también es, digamos, la resolución de conflictos, como la compañera que opinó anterior. Yo también soy psicóloga y pues uno aprende como a fortalecer cada una de esas habilidades, la comunicación, el tema de la resolución de conflictos, pero algo muy particular es que hay digamos, hay una teoría propuesta por el psicólogo Howard Gardner, ¿sí? Él hablaba sobre las inteligencias múltiples. sí, Entonces, a mí me gusta mucho esa teoría, pues porque él sugiere que la inteligencia no es una habilidad única, es decir, no es que las personas siempre tengan como una sola habilidad o una sola inteligencia, porque no, el más inteligente no es el que, pues el que sabe de matemáticas o de esas materias como que en el colegio o en la etapa esa de estudio académico de de la parte del colegio, pues uno creía que el ser inteligente era porque sabía algún tipo o era un poco más listo en algunas de las materias. Entonces, pues esta teoría, pues me parece muy interesante porque él dice que esto compone varias capacidades, es decir, distintas e independientes en cada ser humano. Entonces, esta sí, teoría, digamos que identifica 8 tipos de inteligencias principales, digamos que algunas que recuerde en la lingüística, inteligencia lógica matemática, inteligencia musical, o sea, todas las personas adquieren Ok, una voy para habilidad, allá. ¿sí? Entonces, un ejemplo, sí, la persona que es muy hábil para la música, la persona que es muy hábil para las relaciones intrapersonales, para la parte, digamos, de movimiento, como el deporte, el tema de lógico-matemático, o sea, que cada persona crea una habilidad. Pero algo muy importante, profe, es que uno puede ser inteligente de muchas, pues tener capacidades y fortalezas muy variadas. Pero si ujú, usted no es inteligente emocionalmente, pues pienso que, o sea, usted puede ser muy listo, tener los títulos, tener una gran profesional, ser líder, pero si usted no es una buena persona, no maneja y no controla sus emociones, su equilibrio emocional, pues eso ya hace perderle como ser humano todo lo que tenga a nivel profesional. Entonces, como que la invitación es ser uno más persona, más humano, fortalecerlo, sanar heridas, que pueda uno, digamos, quedar en el pasado y que ayude a que mejorar como seres humanos es como el equilibrio fundamental para crecer. Entonces, esa es mi opinión. Gracias. muchísimas gracias, de verdad que sí, excelente. Aquí lo coloqué en el chat para que lo podamos leer. Muchas gracias, Luisa, le agradecemos bastante. Bueno, entonces ya conociendo las habilidades y los intereses, vamos ahora sí por el propósito. Entonces, un profesional que tiene intereses en la sostenibilidad y las habilidades en análisis de datos y en comunicación puede analizar el impacto ambiental de una empresa, ¿no? Y presentar un plan convincente a la junta directiva. Entonces, ¿cuál sería el posible propósito de esta persona? Entonces, mi propósito es traducir la complejidad de los datos ambientales en la convicción de que la sostenibilidad no es una obligación, sino la mayor oportunidad de innovación legado para una organización. Entonces, ¿quién se atreve a dar su primer propósito con base en estos ejemplos?
Para un docente, mi propósito es utilizar mis capacidades para explicar ideas complejas e inspirar curiosidad en mis estudiantes con el fin de que se conviertan en aprendices autónomos y seguros de sí mismos. ¿Quién quiere colocar en el chat? Si quieren un propósito que tengan para su vida, puede cambiarlo más adelante, lógico. O sea, los propósitos van cambiando, van evolucionando. Para un gerente de proyectos, alguien que quiera hacer un proyecto y todo, entonces un propósito que le podría servir, puede modificarlo y todo, claro. Mi propósito es utilizar mis talentos para unir a las personas, empoderar a mi equipo y entregar soluciones que simplifiquen la vida de los clientes. ¿Qué tal es el propósito para un gerente? Bueno, porque trabaja con muchas personas, ¿no? De diferentes regiones, diferentes gustos, entonces tiene que trabajar en equipo, entenderlo, mucha comunicación, empoderarlo y entregar soluciones que simplifiquen la vida de los clientes. Este es propósito para un gerente. Y para un emprendedor, mi propósito es utilizar mi creatividad y mi resiliencia para crear negocios sostenibles que generen oportunidades. Aquí ya escribieron el primero, Daisy Ramos. Mi propósito como especialista en proyectos es transformar ideas en resultados con impacto. Uy, ese está poderoso. Liderando desde la integridad y la eficiencia y el valor humano. Lo escuchamos, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, habla Nelson Estupiñán de Bucaramanga. Sí, señor. ¿Qué más, Nelson? ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias por esta oportunidad y por la participación. Yo en estos cursos, bueno, soy abogado y trabajo en una comisaría de familia en Florida Blanca. Sí. Y pues en atención al tema de esta noche, estamos últimamente tratando los temas de la conciliación, las diferentes herramientas, la normatividad Sí. que hay. Yo pues he generado unas ideas particulares, pues independientemente de que sea funcionario público y como abogado. Tenemos muchas compañeras, algunas abogadas, otras trabajadoras sociales y otras psicólogas. Yo he visto que hay una oportunidad inmensa y un tema poco desarrollado en el tema de conciliación y en el tema de peritajes para trabajar en las listas de, valga la redundancia, de peritos y diagnósticos con las diferentes entidades que ejercen actividades de justicia, ya sea judicial o desde lo administrativo. Entonces, veo que ahí hay un tema importante para generar un proyecto de crecimiento laboral, profesional, y que la verdad desde la práctica como abogado litigante que fui y ahora desde las entidades, veo que no ha sido explotado, no ha sido muy conocido, y creo que podemos o pueden los compañeros generar, y con estas herramientas que nos brinda usted, pues un proyecto importante de desarrollo profesional. Bueno, era eso. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, de verdad que su idea es excelente y aquí pues todos vamos a escuchar y cualquiera que esté interesado se puede comunicar. Si quiere nos regala un correo o algo y lo colocamos aquí en el chat. Sí, profe, ya lo escribo por el chat. Okay. Nelson, gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí colocaron ya otro propósito. Mi propósito como psicóloga es comprender y mejorar el bienestar mental y emocional de las personas, ayudándoles a afrontar problemas, a desarrollar el autoconocimiento y a fortalecer sus habilidades para una mejor calidad de vida. Otro, mi propósito de Lady Di Mate, el anterior era de Natalia. Lady dice, mi propósito es liderar con empatía, visión y compromiso, impulsando el desarrollo de las personas y las comunidades a través de proyectos que transformen positivamente su entorno. Eso nos lo escribe Lady. Y aquí, don Nelson nos dejó su correo electrónico para quienes estén interesados puedan comunicarse con él y hacer algo muy bueno, hacer un buen equipo. Bien, ahora le cedemos la palabra a Alejandro. Alejandro Galvis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Me ven ahí? ¿Me sí, alcanzan a ver? perfecto, Alejandro.
Yo tengo un hablado diferente a los de la mayoría que son de Santander, de Cúcuta. Yo soy de Tierras Paisas. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Galvis. Sí. Gracias por la invitación que me hacen, por estar acá. Pues veo que hay una excelente recepción. Y yo quisiera, antes de presentarme, solicitar algo. Primero pedirle a la doctora Aura si ella nos colabora leyéndonos lo que aparezca en el chat a medida que vamos cerrando el tema del liderazgo. ¿Está bien, doctora Aura? Que tú nos ayudes en algún momento